Miami, Florida. El Mutiny Club rebosaba de gente. Viernes por la noche, 23 de marzo de 1984. Más de 300 personas llenaban las mesas. La música disco a todo volumen. La cocaína circulando abiertamente en los baños. Los narcotraficantes colombianos mezclándose con políticos corruptos. Abogados sin escrúpulos y celebridades que hacían la vista gorda al origen del dinero que pagaba sus copas de champán de $1000 la botella. El aire estaba denso con humo de cigarros cubanos y perfumes caros, y nadie prestaba particular atención a la mesa en el rincón VIP, donde Griselda Blanco estaba sentada, fumando un cigarrillo tras otro, sus ojos fríos observando la puerta de entrada con la intensidad de un depredador esperando a su presa. Nadie notó, es decir, hasta que Pablo Escobar entró al club con sus 6 guardaespaldas, su camisa de seda abierta mostrando cadenas de oro gruesas, su rostro exhibiendo esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante años de convertirse en el narcotraficante más poderoso de Colombia. Los guardias de seguridad del club se apartaron inmediatamente. Otros patrones giraron sus cabezas para ver quién acababa de llegar, porque la presencia de Escobar llenaba cualquier habitación con una mezcla de fascinación y terror que hacía que la gente instintivamente se alejara o se acercara, dependiendo de si valoraban más su seguridad o su ambición. Escobar caminó directamente hacia la mesa de Griselda, sus guardaespaldas formando un perímetro protector, otros narcotraficantes en el club observando con interés porque todos sabían que Griselda y Pablo habían estado en conflicto durante meses, que sus organizaciones habían estado compitiendo brutalmente por el control de las rutas de Miami, que varios hombres de ambos lados habían muerto en enfrentamientos que amenazaban con convertirse en una guerra abierta que destruiría la rentabilidad de todos. Escobar llegó a la mesa de Griselda y no se sentó. No bajó su voz para mantener la apariencia de discurso civilizado entre iguales criminales. En cambio, Escobar habló lo suficientemente alto como para que las personas en las mesas cercanas dejaran de hablar y comenzaran a escuchar. Lo suficientemente alto como para que la música pareciera más silenciosa. Lo suficientemente alto como para que cada persona en el área VIP del Mutiny Club escuchara cada palabra. Griselda, necesitamos hablar sobre tu problema de comprensión. Parece que no entiendes cómo funciona realmente este negocio. Tú trabajas para mí ahora. Tus rutas de Miami, tus distribuidores, tus conexiones con los cubanos, todo eso es mío ahora. He decidido que es más eficiente consolidar las operaciones bajo mi control. Tú puedes trabajar para mí con un porcentaje razonable, digamos 20% de lo que ganas actualmente, o puedes rechazar mi generosa oferta y enfrentar las consecuencias de ser demasiado orgullosa para reconocer cuando alguien más poderoso te está haciendo un favor. El Mutiny Club se volvió completamente silencioso. 300 personas dejaron de bailar, de beber, de hablar, porque Pablo Escobar, el hombre cuyo cartel de Medellín controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos, el narcotraficante cuya organización generaba $500 millones anuales, el criminal que había ordenado la muerte de jueces, periodistas y políticos sin jamás enfrentar consecuencias reales, estaba públicamente exigiendo que Griselda Blanco, la madrina, la reina de la cocaína de Miami, se sometiera a él como una empleada común. La humillación era deliberada, la audiencia era intencional. Escobar no estaba simplemente haciendo una oferta de negocios en privado, estaba estableciendo dominancia pública, forzando a Griselda a aceptar subordinación frente a cientos de testigos o rechazar y provocar una guerra que él creía que ganaría fácilmente. Griselda Blanco no se levantó. No sacó la pistola calibre 38 que siempre llevaba en su bolso. No hizo ningún gesto amenazante. Simplemente apagó su cigarrillo en el cenicero de cristal, miró a Escobar con ojos que no mostraban absolutamente ninguna emoción, ningún miedo, ninguna ira, ninguna reacción al insulto o la amenaza, y esperó a que Escobar terminara su discurso. El silencio en el Mutiny Club era absoluto. Las personas en las mesas cercanas miraban, horrorizadas y fascinadas, viendo esta humillación pública de una mujer que se suponía era una de las narcotraficantes más despiadadas de Miami.
pero que estaba sentada allí recibiendo este abuso sin defenderse, sin hacer nada excepto mirar al hombre que estaba exigiendo su sumisión frente a cientos de testigos. Y entonces Griselda Blanco habló. Su voz era tan tranquila que las personas tenían que esforzarse para escucharla, tan calmada que parecía completamente desconectada de la arrogancia que Escobar estaba mostrando, tan fría que varios testigos después la describieron como la cosa más aterradora que jamás habían escuchado, porque no contenía absolutamente ningún calor, ninguna emoción, solo una declaración de hecho pronunciada con la certeza de alguien que ya ha tomado una decisión irrevocable. Pablo, tienes 72 horas para sacar a todos tus hombres de Miami. Después de eso, cualquier colombiano que encuentre trabajando para ti en mi ciudad muere. Quieres insultarme en público. Quieres tratarme como si fuera una de tus putas que puedes ordenar. Eso es tu elección. Pero las elecciones tienen consecuencias, Pablo. Y la consecuencia de faltarle el respeto a Griselda Blanco es que tus hombres comienzan a morir. No arrestados, no golpeados, muertos. Tienes 72 horas. Úsalas sabiamente. Escobar inclinó su cabeza hacia atrás y rió. Una risa enorme y genuina que llenó el club silencioso. La risa de un hombre que no podía creer lo que estaba escuchando, que encontraba toda la situación ridícula. 72 horas, gritó Escobar, todavía riendo. Esta perra vieja me está dando 72 horas. ¿Escucharon eso, todos? La vieja piensa que puede amenazar a Pablo Escobar. Eso es lo más gracioso que he escuchado en todo el mes. Escobar se giró para dirigirse a todo el club, actuando como si estuviera en un escenario. Todos ustedes lo escucharon. Griselda Blanco, esta nadie de Medellín que tuvo suerte hace 20 años, piensa que puede hacerme demandas, piensa que puede amenazarme. Bueno, déjeme decirles algo, vieja. Se volvió hacia Griselda. En 72 horas estarás trabajando para mí o estarás muerta. Esas son tus únicas opciones. No hay una tercera opción donde de alguna manera ganas, porque las mujeres no ganan contra hombres como yo. Así es como funciona el mundo. Y si eres demasiado estúpida para entender eso, bueno, te lo enseñaré de la manera difícil. Griselda no respondió. Simplemente recogió su bolso, se levantó lentamente y caminó hacia la salida. La multitud se apartó para ella como si fuera contagiosa, como si estar cerca de ella fuera peligroso, ahora que Pablo Escobar la había marcado públicamente para destrucción. Griselda pasó junto a Escobar sin mirarlo, pasó junto a sus guardaespaldas que se tensaron pero no la detuvieron, salió del Mutiny Club hacia la cálida noche de Miami y desapareció en la oscuridad. Escobar la vio irse, todavía riendo, todavía negando con la cabeza ante lo absurdo del encuentro. Regresó a su propia mesa, ordenó otra botella de champán y pasó el resto de la noche contando la historia a cualquiera que quisiera escuchar, describiendo cómo había puesto a esa perra arrogante en su lugar, cómo Griselda simplemente se había sentado allí aceptándolo como todas las mujeres hacen cuando los hombres les recuerdan quién realmente está a cargo, cómo Miami estaría completamente bajo el control de Escobar en un mes, porque la última resistencia seria acababa de ser aplastada frente a 300 testigos. Pablo Escobar se fue a dormir esa noche, viernes 23 de marzo de 1984, creyendo que había ganado, creyendo que había humillado públicamente a su última oponente seria en Miami, creyendo que el conflicto estaba esencialmente terminado. 18 horas y 23 minutos después, el primer cuerpo fue descubierto. Para entender lo que sucedió después, para entender cómo 11 hombres murieron en 72 horas, con tal precisión que reconfiguró el panorama criminal de Miami y Colombia durante las próximas décadas, uno debe entender qué estaba pasando por la mente de Griselda Blanco mientras salía del Mutiny Club esa noche de viernes. Griselda no estaba sorprendida por el comportamiento de Escobar. Había sabido durante meses que Pablo la veía con desprecio, que la consideraba una reliquia del pasado cuyo tiempo había terminado, que creía que tomar el control de Miami sería tan simple como aparecer con suficientes armas y suficiente dinero para abrumar la resistencia local. Griselda había estado observando la campaña de Miami de Escobar durante 2 años.
Había visto cómo había expulsado a los traficantes cubanos menores. Había visto cómo había forzado a los distribuidores independientes a trabajar exclusivamente para él. Había visto cómo había destruido sistemáticamente a cada otro operador colombiano significativo a través de una combinación de sobornos, amenazas y violencia que era brutalmente efectiva, porque la mayoría de los narcotraficantes de Miami simplemente no tenían los recursos para luchar contra las abrumadoras ventajas de Escobar en dinero, conexiones políticas y poder de fuego. Pero Griselda también había estado observando a Escobar cometer errores, grandes errores, errores estratégicos que revelaban malentendidos fundamentales sobre cómo funcionaba realmente el poder en Miami, sobre qué hacía peligrosas a las narcotraficantes mujeres, sobre la diferencia entre controlar territorio a través del miedo y realmente mantener control a largo plazo a través del respeto y la competencia organizacional. El mayor error de Escobar fue asumir que el género determinaba capacidad. Él había llegado a Miami creyendo que porque Griselda era mujer, sería más fácil de intimidar, más dispuesta a negociar, menos capaz de violencia sostenida que un hombre en su posición. Escobar había construido su carrera tratando con hombres y había desarrollado estrategias efectivas para dominar a otros narcotraficantes masculinos a través de demostraciones de riqueza superior y disposición a usar violencia extrema. Pero esas estrategias asumían que sus oponentes pensaban como hombres, valoraban lo que los hombres valoraban, respondían a amenazas de la manera que los hombres típicamente responden. Griselda no pensaba como los hombres que Escobar había dominado. No valoraba la postura pública de la misma manera. No respondería a la humillación con el tipo de ira emocional que hacía a los hombres predecibles y vulnerables. El segundo error de Escobar fue hacer el conflicto público y personal. Al humillar a Griselda frente a 300 testigos en el Mutiny Club, al usar lenguaje sexista y degradante, al convertir lo que podría haber sido una disputa territorial directa en un referéndum sobre si los narcotraficantes masculinos podían abiertamente faltar el respeto a las narcotraficantes mujeres sin consecuencias, Escobar le había dado a Griselda algo invaluable: autoridad moral dentro de la comunidad criminal de Miami. Cada mujer en el negocio, cada persona que alguna vez había sido subestimada por su género, cada operador que había visto a Escobar actuar como un matón arrogante, todos ellos ahora tenían una razón para apoyar secretamente a Griselda, porque castigar a Escobar no era solo sobre territorio, era sobre establecer que el respeto no era opcional basado en el género. Mientras Griselda conducía a través de las calles de Miami, después de dejar el Mutiny Club, dirigiéndose a su fortaleza en un vecindario colombiano del suroeste de Miami, su mente estaba trabajando a través de las implicaciones de lo que acababa de suceder y formulando una respuesta que sería tan decisiva, tan brutal, tan efectiva, que establecería principios sobre género y respeto y poder que gobernarían el mundo criminal de Miami durante las próximas décadas. La respuesta que Griselda concibió esa noche tenía 4 elementos esenciales. Primero, silencio operacional completo. Griselda desaparecería de la vista pública inmediatamente. Cerraría sus operaciones de distribución temporalmente. Dejaría de conducir negocios visibles. Se escondería tan completamente que los hombres de Escobar no pudieran encontrarla para tomar represalias. Esto serviría a 2 propósitos. La protegería del inevitable contraataque que Escobar lanzaría y crearía la impresión de que Griselda había sido asustada y se había escondido por la amenaza pública de Escobar, lo que haría a Escobar complaciente y descuidado. Segundo, eliminación sistemática de los operadores clave de Escobar en Miami. Griselda no atacaría a Escobar directamente. Eso sería tanto difícil. Escobar estaba demasiado bien protegido en Colombia, como contraproducente. Matar a Escobar desencadenaría represalias masivas de su organización y de otros narcotraficantes colombianos que lo verían como criminales cruzando límites aceptables. En cambio, Griselda mataría a los 11 hombres que realmente dirigían las operaciones de Miami de Escobar. Los distribuidores que movían la cocaína, los ejecutores que intimidaban a la gente, los contadores que lavaban el dinero,
los tenientes que coordinaban las operaciones diarias. Mata a esos 11 hombres. Mátalos brutalmente. Mátalos públicamente. Mátalos con mensajes que dejaran claro por qué estaban muriendo. Y toda la operación de Miami de Escobar colapsaría sin que Griselda tuviera que luchar contra toda su organización. Tercero, hacer imposible para Escobar operar en Miami sin aceptar los términos de Griselda. Esto no podía ser solo sobre expulsar a Escobar temporalmente. Esto tenía que ser sobre establecer que Miami era territorio de Griselda, que cualquiera que quisiera operar allí necesitaba su permiso, que intentar tomar el control por la fuerza resultaría en pérdidas tan severas que no valía la pena el esfuerzo. El mensaje tenía que ser lo suficientemente claro, como que futuros narcotraficantes pensarían muy cuidadosamente antes de desafiar a Griselda en su propia ciudad. Cuarto, y más importante, ofrecer a Escobar un trato que lo haría intocable mientras la dejara controlar Miami. Este era el elemento más brillante del plan de Griselda, la pieza que transformaría este conflicto de una guerra potencialmente interminable en una asociación que beneficiaría a ambas partes enormemente. Griselda mataría a suficientes hombres de Escobar para demostrar que podía destruir sus operaciones de Miami indefinidamente, y luego ofrecería un acuerdo. Escobar podría usar las rutas de distribución de Griselda, sus conexiones con aplicación de la ley corrupta, su infraestructura de lavado de dinero, todo lo que hacía a Miami tan valioso, pero él pagaría un porcentaje sustancial y nunca, jamás intentaría tomar control directo. A cambio, Griselda usaría su organización para proteger los envíos de Escobar, para eliminar a sus competidores, para hacer sus operaciones de Miami completamente seguras de interferencia, tanto de la ley como de otros criminales. Griselda llegó a su fortaleza aproximadamente a la 1:30 a.m. del sábado por la mañana. No durmió. En cambio, pasó las siguientes 6 horas reuniéndose con sus asociados más confiables, los sicarios que habían trabajado con ella durante años, que habían demostrado su lealtad matando sin hacer preguntas, que mantendrían secretos incluso bajo tortura. Griselda les dio a estos hombres una lista de 11 nombres. 11 de los operadores clave de Escobar en Miami, los hombres que realmente hacían funcionar la operación de Escobar, los distribuidores, los ejecutores, los contadores, los tenientes, las personas cuyas muertes paralizarían los intereses de Escobar en Miami sin requerir un asalto frontal imposible contra toda la organización de Escobar. Las instrucciones de Griselda fueron precisas. Estos 11 hombres mueren en las próximas 72 horas. Mátalos como quieras, pero asegúrate de que cada muerte se descubra rápidamente y asegúrate de que cada cuerpo tenga una nota contando cuántos quedan. Empieza con Rodrigo Mendieta esta noche, sábado. Es distribuidor, opera en South Beach. Termina sus entregas alrededor de las 11:00 p.m. Tómalo después de su última entrega. Hazlo sufrir lo suficiente como para que entienda por qué está muriendo. Luego deja el cuerpo donde se encontrará el domingo por la mañana. Pon una nota que diga: 1 muerto, 10 quedan. Pablo, sal de Miami o sigue contando cuerpos. A las 7:30 a.m. del sábado por la mañana, menos de 6 horas después de que Griselda había dado la orden de matar, el cuerpo de Rodrigo Mendieta fue descubierto en un callejón detrás de un club nocturno en South Beach. Rodrigo Mendieta, 32 años, había sido uno de los distribuidores más efectivos de Escobar en el área de Miami Beach. Había estado haciendo el trabajo durante 18 meses. Era conocido por ser confiable y despiadado. Había golpeado personalmente a varios distribuidores menores que habían intentado operar sin permiso de Escobar. Mendieta había terminado sus entregas del viernes por la noche alrededor de las 11:15 p.m. Había acumulado aproximadamente $60,000 en efectivo de varios clubes nocturnos y bares, y se suponía que debía llevar todo a la casa de seguridad de Escobar antes de irse a casa. Mendieta nunca hizo esa entrega. Aproximadamente a las 11:30 p.m. del viernes por la noche, mientras Escobar todavía estaba en el Mutiny Club, alardeando con sus asociados sobre cómo había humillado a Griselda Blanco, 4 de los sicarios de Griselda interceptaron el auto de Mendieta
en una calle lateral tranquila. Lo sacaron del camino a punta de pistola. Lo arrastraron del vehículo mientras todavía intentaba alcanzar su propia arma. Lo llevaron a un almacén abandonado en Hialeah, un edificio que la organización de Griselda controlaba, un lugar donde las paredes eran lo suficientemente gruesas como para que los gritos no llegaran a los edificios vecinos. Lo que sucedió en ese almacén durante las siguientes varias horas fue diseñado no solo para matar a Mendieta, sino para enviar un mensaje a través de su cadáver sobre qué les sucedía a las personas que trabajaban para Pablo Escobar en Miami después de que Escobar había faltado públicamente el respeto a Griselda Blanco. Comenzaron con sus manos, usaron un martillo para romper sistemáticamente cada dedo, aplastando el hueso lentamente mientras Mendieta gritaba y suplicaba e intentaba explicar que solo estaba haciendo su trabajo, que no tenía nada personal contra Griselda, que lo sentía por lo que sea que Escobar hubiera dicho, pero los sicarios de Griselda no estaban interesados en disculpas. Trabajaron metódicamente, rompiendo cada dedo individualmente, asegurándose de que Mendieta sintiera cada impacto, asegurándose de que entendiera que este dolor era la consecuencia directa de trabajar para un hombre que había llamado a su jefa perra y puta frente a 300 personas. Luego se movieron a su rostro, lo golpearon con puños y con pequeños garrotes, rompiendo su nariz y su mandíbula, golpeando dientes, cerrando sus ojos con hinchazón, asegurándose de que cuando el cuerpo fuera encontrado, fuera obvio que Mendieta había sufrido extensamente antes de morir. Entre los golpes le hicieron preguntas. ¿Sabes por qué te está pasando esto, Rodrigo? ¿Sabes lo que tu jefe hizo anoche? Faltó el respeto a nuestra jefa, la llamó perra, la trató como si no fuera nada. Y tú trabajas para él, cobras su dinero, le ayudas a intentar apoderarse de nuestro territorio, así que pagas por sus errores. Mendieta intentó negociar, ofreció renunciar a trabajar para Escobar inmediatamente, ofreció darles información sobre las operaciones de Escobar, ofreció dinero y cooperación, y cualquier otra cosa que pudiera pensar que podría hacer que pararan. Pero los hombres que lo torturaban no estaban interesados en negociar. Esto no se trataba de obtener información o hacer tratos. Esto se trataba de matar a Mendieta de una manera que aterrorizara a las otras 10 personas en la lista de Griselda, que enviara un mensaje a Escobar sobre el costo de faltar el respeto a las narcotraficantes mujeres. Dejaron el cuerpo de Mendieta en el callejón detrás del club nocturno, donde él había hecho su última entrega, sabiendo que sería descubierto durante las rondas de limpieza matutinas, y antes de irse, pusieron una nota en la camisa de Mendieta con un alfiler. La nota estaba escrita en letras de molde con un marcador en papel ordinario, el tipo de nota que no podía rastrearse a ninguna persona o ubicación específica. 1 muerto, 10 quedan. Pablo, sal de Miami o sigue contando cuerpos. A las 7:30 am del sábado por la mañana, un trabajador de limpieza del club encontró el cuerpo, vio la extensión de las lesiones, leyó la nota e inmediatamente comenzó a gritar pidiendo ayuda. La policía llegó, examinó la escena, vio la brutalidad del asesinato, leyó la nota y comprendió inmediatamente que estaban viendo el comienzo de una guerra de narcos en lugar de un asesinato aislado. Para las 10:00 am del sábado, la palabra se había esparcido por todo el bajo mundo de Miami de que Rodrigo Mendieta estaba muerto, que había sido torturado durante horas antes de ser asesinado, que una nota había prometido que 10 muertes más venían. Pablo Escobar escuchó las noticias mientras desayunaba en su mansión en las afueras de Medellín. Inicialmente las descartó como probablemente no relacionadas con la confrontación del Mutiny Club, pero luego se enteró de la nota y entendió que Griselda Blanco realmente había querido decir lo que dijo, que el plazo de 72 horas no era una fanfarronada vacía, sino una promesa literal de que los operadores de Miami de Escobar comenzarían a morir. La reacción de Escobar fue predecible: ira, amenazas, órdenes de encontrar a Griselda inmediatamente y matarla. Pero Griselda había desaparecido. Su mansión estaba vacía. Sus operaciones de distribución estaban cerradas. Nadie sabía dónde estaba o podía proporcionar información sobre su ubicación.
Escobar pasó el sábado ofreciendo dinero por información, enviando hombres por todo Miami para hacer preguntas, amenazando a personas que afirmaban no saber nada. El domingo por la mañana, 2 cuerpos más fueron descubiertos. Carlos Vázquez y Miguel Ángel Restrepo, ambos ejecutores de Escobar, encontrados en un auto quemado en un estacionamiento vacío de un centro comercial. Ambos habían sido disparados múltiples veces antes de que el auto fuera incendiado. Las notas, parcialmente quemadas pero todavía legibles: 3 muertos, 8 quedan y 72 horas, Pablo. El reloj está corriendo. El lunes trajo 3 muertes más. Gustavo Gaviria, primo de Escobar y uno de sus tenientes más confiables en Miami, fue encontrado en su apartamento, apuñalado 22 veces. Fernando Ochoa, contador que lavaba dinero de Escobar a través de negocios legítimos, encontrado en su oficina, golpeado hasta morir con un bate de béisbol. Luis Patiño, distribuidor que manejaba las entregas del norte de Miami, encontrado en su auto, baleado en la cabeza estilo ejecución. Las notas continuaban la cuenta regresiva. 6 muertos, 5 quedan. 7 muertos, 4 quedan. Reloj corriendo, Pablo. Para el lunes por la tarde, Pablo Escobar ya no estaba desdeñoso o confiado. Estaba asustado. Genuinamente asustado de una manera que nunca había experimentado antes en su carrera criminal. 7 de sus operadores clave de Miami estaban muertos en 3 días, asesinados con una precisión que sugería planificación cuidadosa y capacidad que Escobar no había anticipado de una narcotraficante mujer que había subestimado completamente. El martes por la mañana temprano, 3 cuerpos más fueron descubiertos en varias ubicaciones alrededor de Miami, todos asesinados durante la noche del lunes. Las notas: 10 muertos, 1 queda, y un mensaje más largo: Pablo, tus 72 horas terminan esta noche a medianoche. Un hombre más muere, o puedes llamarme y hablar de negocios. Tu elección. El martes por la tarde, Pablo Escobar hizo algo que nunca había hecho antes en su vida. Llamó a un oponente y pidió negociar. La llamada telefónica duró exactamente 4 minutos. Escobar habló primero, su voz tensa, con ira apenas controlada. Griselda, has matado a 10 de mis hombres. Has destruido mis operaciones de Miami. ¿Qué quieres? La respuesta de Griselda fue simple y directa. Quiero respeto, Pablo. Viniste a mi ciudad, me insultaste frente a cientos de personas, me trataste como basura porque soy mujer. Eso fue un error. Tus 10 hombres muertos prueban que fue un error. Ahora puedo matar al 11º y seguir matando a cualquiera que envíes a Miami hasta que entiendas que no puedes operar aquí sin mi permiso. O podemos hacer un trato que nos haga a ambos más ricos y más poderosos de lo que seríamos peleando. Escobar esperó escuchando. ¿Qué tipo de trato? Tú produces la mejor cocaína en Colombia. Yo controlo las mejores rutas de distribución en Miami. Tú necesitas Miami para mover tu producto. Yo necesito producto para mover a través de mis rutas. Trabajamos juntos. Tú me vendes cocaína al precio de mayorista. Yo la distribuyo a través de mi organización. Divido las ganancias contigo, 60-40, 60 para mí, porque es mi territorio y mi infraestructura. A cambio yo protejo tus envíos, elimino a tus competidores, uso mis conexiones con la policía corrupta para asegurarme de que tus operaciones nunca sean tocadas por la ley. Tú te vuelves intocable en Miami, Pablo. Completamente seguro. Ninguna otra organización puede competir contigo porque yo destruyo a cualquiera que lo intente. Pero tú nunca, jamás, intentas tomar control directo. Miami es mío. Tú eres mi proveedor y mi socio, no mi jefe. Silencio en la línea mientras Escobar consideraba. Finalmente, ¿y si rechazo? ¿Si decido seguir peleando? Entonces mato al 11º hombre esta noche a medianoche como prometí, y luego comienzo a matar a tus operadores en otras ciudades. Nueva York, Los Ángeles, Houston. 1 por día hasta que entiendas que no puedes ganar esta pelea. Puedo hacer esto indefinidamente, Pablo. Tengo la organización, tengo la determinación, y he demostrado que tengo la capacidad. Tú puedes traer más hombres, pero yo seguiré matándolos. ¿Cuántos estás dispuesto a perder antes de admitir que subestimaste a la perra que insultaste en el Mutiny Club?
Escobar rió, una risa breve y amarga. Está bien, Griselda. Tienes un trato. 60-40. Tú controlas Miami. Yo suministro el producto. Trabajamos juntos. Pero si alguna vez me traicionas, si alguna vez intentas jugar conmigo, te mataré a ti y a todos los que amas. ¿Entendido? Entendido, Pablo. Y si alguna vez vuelves a insultarme públicamente, a tratarme con falta de respeto, a actuar como si ser hombre te hiciera superior, comenzaré a matar a tu gente otra vez. El respeto va en ambas direcciones. Recuerda eso, y viviremos ambos mucho tiempo y nos haremos muy ricos. La llamada terminó. El 11º hombre en la lista de Griselda, Hernán Botero, fue informado esa noche que ya no era un objetivo, que un acuerdo había sido alcanzado, que podía respirar aliviado porque había sobrevivido por 12 horas. El acuerdo entre Griselda Blanco y Pablo Escobar duró 8 años, de 1984 hasta 1992. Durante esos 8 años, la organización de Escobar movió aproximadamente 15 toneladas de cocaína mensualmente a través de las rutas de distribución de Griselda en Miami. Las ganancias fueron astronómicas, billones de dólares divididos entre ellos según los términos acordados, y Pablo Escobar se volvió efectivamente intocable en Miami, protegido por la organización de Griselda, que eliminaba sistemáticamente a cualquier competidor que intentaba establecer operaciones independientes, que sobornaba y chantajeaba a oficiales de policía para asegurar que los envíos de Escobar nunca fueran interceptados, que creaba una fortaleza criminal tan impenetrable que las agencias federales pasaron años intentando sin éxito desmantelarla. La lección del acuerdo de 1984 resonó a través de las décadas. 11 cuerpos en 72 horas habían establecido que las narcotraficantes mujeres no eran blancos más fáciles que los hombres, que subestimarlas basándose en el género era un error potencialmente fatal, que el respeto no era opcional, sino esencial para la supervivencia en el mundo criminal. Pablo Escobar nunca volvió a insultar públicamente a Griselda Blanco, nunca volvió a tratarla como inferior, nunca volvió a asumir que ser mujer la hacía menos peligrosa que cualquier narcotraficante masculino que hubiera enfrentado. Y cada vez que otros criminales preguntaban por qué el poderoso Pablo Escobar compartía tanto poder y ganancias con una mujer, por qué no simplemente tomaba el control de Miami por la fuerza, Escobar contaba la historia de 11 hombres muertos en 72 horas. Contaba cómo había subestimado a Griselda Blanco, cómo la había insultado públicamente en el Mutiny Club, y cómo ella le había enseñado, a través de 11 cadáveres y una oferta que no podía rechazar, que en el mundo criminal el respeto se gana con sangre y los acuerdos construidos sobre ese respeto duran más que las conquistas construidas sobre arrogancia. 11 muertos, 72 horas. Un acuerdo que hizo a Pablo Escobar intocable en Miami, siempre y cuando recordara que la ciudad pertenecía a la mujer que había demostrado que subestimarla era el último error que sus hombres cometerían.